Bienvenidos a una nueva hora del código, la del año pasado, que, oye, no la estamos haciendo tan tarde. Me voy a venir a ajustes porque, como siempre, ya sabéis que estos mundos, aunque están traducidos, hay veces que dan fallo, así que yo prefiero jugarlos directamente en inglés, por si acaso, para prevenir posibles fallos. Nos vamos a venir dentro del menú de jugar, biblioteca, y nos podemos ir a kits de temas, o imagino que los Modible Challenge estará también, pero bueno, kit de temas, informática, y aquí abajo tenemos en la hora del código esta última que es generación IA. Le vamos a pulsar y crear este mundo. Si lo jugásemos con el lenguaje de Minecraft en español, nos iba a salir en español, pero hay veces que esto falla, así que por eso seguimos con el lenguaje en inglés y os voy a ir traduciendo lo que tenemos que ir haciendo en cada una de las actividades. Empezamos por aquí y recordamos que estos mundos, como ya vimos en Timecraft y en el de la mansión, que os los dejo por arriba, pues ahora tenemos estas animaciones, así que pulsamos sobre el cuadro para empezar a avanzar. Veis que es la de 2023, no llevamos tanto retraso y nos dice que seleccionemos con qué vamos a jugar, si con teclado o modo táctil. Le voy a decir que con teclado, porque es mi caso, pero podríamos también hacerlo en modo táctil, y empezamos el tutorial. Este es un tutorial de cómo moverse, que espero que en algún momento nos dejen saltarnos, pero como de momento no nos dejan, pues tenemos que mover el ratón hasta tener centrado esos orbes en el centro de la pantalla, ¿ves? En la cruceta, en mi caso, pero bueno, si tenéis otro tipo de controles, tienen que estar en el medio. Veis que según desbloqueamos uno, pues van apareciendo el resto, nos dan también las instrucciones en el centro de la pantalla y, de nuevo, ahora nos dicen que vamos a aprender a movernos siguiendo esta especie de laberinto. Madre mía, yo ya no sé cuántas veces hemos hecho esto, pero bueno, señores, aquí estamos de nuevo aprendiendo a jugar a Minecraft por si no sabemos. Ahora vamos a aprender a saltar, aunque bueno, yo tengo el autosalto activado, así que tampoco tiene mucha dificultad. Y ahora nos explican cómo hablar con los NPCs, que son estos de aquí, con el botón derecho. Le vamos a decir que continuamos y aquí nos explican cómo colocar bloques, que ahora tenemos este para construir estas escaleras. Y si volvemos a hablar con el NPC, nos va a dar otros bloques más para construir un puente. Podemos hacerlo más grande, pero bueno, así nos vale para cruzar. Y aquí nos explican cómo rompemos los cristales, o sea, cómo rompemos bloques para conseguir seguir avanzar y acabar este tutorial y ya poder por fin acceder a la lección. Pulsamos en el botón y entramos dentro del portal. Aquí tenemos, como ya sabéis, siempre está pues esta introducción, este inicio así un poquito para meternos en lo que está pasando. Este es nuestro personaje que dice, bueno, pues buenos días, vamos a ver qué pasa en nuestro ordenador hoy que nos hemos despertado y nos tenemos que acercar para interactuar con él. Joder, está esto lleno de edición, veis que hay poquitas cosas, bueno, no pasa nada. Ahora nuestro ordenador, bueno, en este caso nuestro agente nos dice que tenemos que arreglar la inteligencia artificial y nos explica un poquito qué es. Evidentemente, artificial significa que ha sido creada por nosotros, no de manera natural, e inteligencia se refiere a que es una máquina con la capacidad de aprender. Ya con esto vamos a ir a solucionar esos problemas que nos dice que han aparecido. El primero de ello es que nuestra inteligencia artificial no tiene los principios de responsabilidad que debería tener, así que vamos a dárselos, vamos a enseñárselos. ¿Cómo? Pues tenemos que ir hablando con los personajes, tenemos que ir conectando estas islas, luego aparecerán más, y hablar con estos personajes. En este caso es el personaje que hace referencia a la igualdad y la inclusividad que tenemos que enseñarle a nuestra inteligencia artificial, así que le damos a continuar y vamos cayendo. Madre mía, como esto sea con todos, creo que la animación va a ser más larga que las propias actividades. Veremos si me equivoco.
Aquí estamos de nuevo y nos cuentan que hemos programado nosotros mismos un dispensador de comida en el comedor del colegio para que les ayude a cocina a ir dando la comida a los estudiantes, y funciona de manera que pasa un estudiante, le escanea la cara y le saca el plato de comida. Como estamos viendo en la animación, va sucediendo. Pero, pues cuando llega este estudiante, como no detecta una cara a la altura que es, pues no reacciona. Así que vamos a programar para que sí funcione en cualquiera de los casos. Ahora tenemos que hacer la elección más importante, y es si vamos a programar en bloques de MakeCode o en Python. Yo voy a seleccionar esta primera opción, pero si queréis podéis dejarme en los comentarios y completo las lecciones también con Python. Vamos a darle con bloques y esto nos va a abrir y nos va a dar la opción de modificarlo. Damos a la C y accedemos a un código muy simple que nos está diciendo que mientras sea la hora de comer, escanee en horizontal y si hay un estudiante, le sirva la comida y espere al siguiente. En lugar de horizontal le vamos a decir que escanee de forma inteligente, y ya con este simple cambio le vamos a dar al play para ver si funciona y hemos enseñado a nuestra inteligencia artificial a ser más justa e inclusiva. Evidentemente ha funcionado, nuestra inteligencia artificial ya ha aprendido estos conceptos y vamos a volver a la zona principal donde tenemos a nuestro siguiente principio, vamos a llamar, que tiene que aprender la inteligencia, pero esta vez no vamos a hacer nosotros el puente, sino que vamos a programar a la gente para que lo haga él. Le damos a la C. Va a ser un poquito complejo contar cuántos bloques hay, pero bueno, tenemos ya aquí un código dado, ¿no? Que se mueva hacia adelante y coloque debajo. Vamos a pedirle que lo haga. Nos recuerda que podemos usar el botón de reset si queremos para restaurar la actividad, pero realmente yo creo que podemos volver a lanzarlo tal cual y a lo mejor llegamos. Nos ha faltado una. Volvemos a pulsar. Y ya con eso llegamos, y al aparecer por aquí, pues ahora lo que vamos a enseñar a nuestra inteligencia artificial es lo relativo a la seguridad y confianza que debería tener cuando la utilizamos. Así que de nuevo vamos a caer a un nuevo escenario. En el que en nuestra casa hemos construido un cortador de césped inteligente y vamos a ver cómo se comporta. Veis que cada vez que pasa por encima de los aspersores también los arrastra, los va estropeando. Entonces, bueno, inteligente todavía no es del todo. Habría que modificar ese código, que imagino que es lo que nos va a pedir en las instrucciones. Vamos a ver. Si le damos ahora a la C. Efectivamente. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar todos los cut grass por, si hay un aspersor, cortar el césped. Vamos a hacer esto las 3 veces que son necesarias. Y con esto no solo estamos cambiando el código, sino también enseñando esos procesos tan importantes a la inteligencia artificial para que los aplique y podría aplicarlos ya en otras situaciones que se encuentre la máquina. Ahora sí que sí, los aspersores funcionan correctamente y podemos seguir a la siguiente actividad. Ahora también nuestro agente va a usar la inteligencia artificial para mejorar la manera de construir el puente. O sea que él también está aprendiendo, para que veamos un poco ese efecto de cómo aprende la inteligencia artificial. Veis que ahora lo tenemos, pero hay una diferencia. No debería colocar arriba, sino abajo. Así que vamos a cambiarle este comando y sabemos por la anterior que son 7 veces las que lo tiene que hacer. Pero lo demás, esa configuración que ha hecho el del código, es correcta. Seguimos a nuestro agente a través del puente
Y ahora vamos a hablar o a enseñar a la inteligencia artificial sobre la transparencia que debe tener al usarse. De nuevo, yo no sé si a lo mejor poneros cámara rápida en estas transiciones para que no tarde tanto, pero bueno, si no, aquí estamos viendo el arco iris en repetición ya por tercera vez. Y en este escenario lo que hemos programado es un proyecto en el que los pájaros son robots que van recogiendo la basura de la ciudad para mantenerla limpia, pero evidentemente algo no está funcionando porque hay un montón de basura, así que vamos a ir a la caja de control que tenemos ahí para ver si descubrimos lo que puede estar fallando. El problema es que esta caja tiene mucha información, mucho código que no conocemos, entonces tenemos que buscar, ¿no? Un poquito más de esta información para poder entender el código. Así que para eso vamos a observar cómo se comportan los robots, ¿no? Vamos a decodificar la información que tenemos, que es esta que desconocemos y que ahora vemos a la derecha, y para eso primero pues tenemos que seguir a los pájaros y donde veis que nos sale el icono superior, pues vamos a ir hablando con ellos. Cada uno nos va desvelando las diferentes palabras. Pues ya os digo yo que esto ni de coña lo han programado en los diferentes lenguajes. Esta es la típica actividad que luego falla si lo jugamos en español. Pero bueno, si alguno lo jugáis en español y no os falle, también dejadlo en los comentarios que seguro que a otros os ayuda. Y vamos a seguir investigando a ver si encontramos a más pájaros. Yo les voy a ir siguiendo y creo que es lo más sencillo. Y efectivamente ahí tenemos al segundo de los 3 pájaros que vamos a investigar. Ojo, como salga este mensaje cada rato es un poco agobiante, la verdad. Con este segundo desvelamos la segunda palabra. Al final la primera es basura y la segunda basurero, o sea que bastante lógico. Y seguimos para buscar al tercero de los pájaros, que está al lado de la caja de control además. Y sí, nos sigue saliendo el mensaje. Venga, vamos a ver. Vale, ya con estas 3 palabras pues podemos volver a la caja y interpretar mejor el código, que al final era lo que estábamos persiguiendo. Ahora vemos que sí, y que lo que falla es que no hay un lugar en el que depositar la basura. Eso es la información que les falta. Entonces vamos a localizar esa basura, que la tenemos aquí, y vamos a interactuar con ella para conseguir los datos de dónde está. Y ahora en esta nueva caja, sin hacer caso a lo que ha salido ahí de pulsar a la C, pues vamos a modificar el código un poco. Nos dice que todo el rato busquen basura y si encuentran basura, es esta parte del código, tienen que recogerla y moverla. ¿Hasta dónde? Pues hasta el basurero, hasta este contenedor, y luego continuar volando el loop para que todo se complete de nuevo. Vamos a lanzar este código y ver si se arregla. Uy, nos ha dicho que el código falla. Vamos a intentarlo de nuevo. Recordamos que abriendo la caja, nada de pulsar a la C, que eso puede que falle. En lugar de move, vamos a decirle directamente fly. Ah, bueno, y no le hemos dicho que la suelte, claro. Bueno, podemos dejar el move también. Vamos a ponerle que mueva la basura, que vuele hasta el contenedor y que la suelte cuando ya esté en el contenedor. Pues no. Vamos a decirle entonces de nuevo, vamos a quitarle el move, que os había dicho que no me convencía a mí mucho. Y dejarle con que vuele y tire la basura. Ahora sí. Y vamos a ver cómo funciona este nuevo proceso que le hemos pedido a la inteligencia artificial que implemente para que los robots puedan llevar a cabo su función adecuadamente.
Con esto hemos completado la tercera actividad y vamos a ir hacia la cuarta. Esta vez ya nuestro agente nos va a dar más opciones para construir él solito el puente. Nos va a decir de qué queremos que esté hecho, ¿no? Si queremos qué forma queremos que sea, le voy a decir alto. Luego qué material, madera, metal o lana. Y si queremos que sea pequeño, muy grande, del tamaño justo, le voy a decir del tamaño justo, y le doy a Next. Lo bueno de esto es que en función de las opciones que elijáis os va a hacer cosas diferentes, ¿vale? Todas las opciones, pues él las va a interpretar y las va a dar la forma, ¿no?, que considere en función de las características que le hayamos dado. Esta es la que me ha hecho a mí. Y ahora vamos a esta cuarta actividad que está relacionada con la privacidad y seguridad que la IA debería ser capaz de implementar en todos sus programas. Estamos en casa a la hora de comer y aparece alguien, un vendedor, imaginamos, en la puerta, ¿no? Esta es la interacción que estamos viendo ahora. Y observamos que en la puerta hay un panel inteligente. Pasan los días, ¿no? Lo vemos atrás, con el cielo y el cambio de hora. Y de nuevo volvemos a la hora de la cena y vamos a imaginar que va a pasar lo mismo. Efectivamente, así que, bueno, estamos de vuelta a nuestra oficina en la que, pues, nuestros cerrojos inteligentes, pues, no deben estar funcionando bien, ¿no? Así que vamos a ver el mensaje que hemos recibido en el ordenador, en el que, precisamente, pues, una de las personas que lo está usando nos lo dice, en plan, oye, creo que algo está pasando porque los vendedores siempre saben a qué hora estoy en casa. No puede ser. Así que vamos a chequear una de las puertas que tenemos aquí a ver qué está sucediendo. Y aquí ya tenemos el problema. El reporte de cuando se entra y se sale de la casa es público, cualquier persona lo puede ver. Entonces, evidentemente, eso es algo que hay que cambiar en el propio código, que vamos a añadir algo, salir o arreglarlo. Lo vamos a arreglar, no estamos añadiendo nada. ¿Qué vamos a arreglar? Algo relacionado con un sistema de bloqueo de la puerta, de lo que se ve en el panel o de permisos. Pues esto está relacionado con permisos. Aquí lo que estamos haciendo es decirle a la inteligencia artificial qué parte del código tenemos que mejorar para que ella nos lleve directamente a esa parte. Pero no lo vamos ni siquiera a arreglar. Ella nos va a detectar ya directamente cuál es el error y ahora ya sí que nos abre el código para que podamos nosotros arreglarlo. Así es como llega a funcionar la inteligencia artificial cuando ya está muy entrenada y comprende su propio código. Aquí tenemos esa parte del código que nos dice que cuando se detecta un humano, si el usuario está autorizado, se chequean sus permisos y si los permisos son de administrador, permite ver el acceso y si no, no lo permite. Simplemente con este cambio ya estaríamos mejorando la seguridad de este programa que estamos implementando. Así que vamos a volver a chequear la puerta y comprobar si realmente funciona o no. Vemos que sí, y lo que se va a asegurar la inteligencia artificial es en ahora aplicar todo esto al resto de puertas que utilizan este sistema para que no suceda lo que estaba pasando antes. Ya la familia puede comer feliz y nosotros continuamos de vuelta, imagino, a nuestra zona principal. Efectivamente, en la que la gente, bueno, se transforma. Venga, vamos a decir que todas las animaciones anteriores merecen la pena porque ahora la gente se ha convertido en una moto. Nos vamos a subir a la moto y nos va a llevar hasta la última parte de enseñanza de la inteligencia artificial. Así con un rollito de viaje a lo Star Wars. No vamos a negar que ha molado.
y directamente ya nos manda al otro lado. Aquí tenemos a todos nuestros robots que nos han ido ayudando en las diferentes actividades y lo que tenemos que hacer es vincularlos con diferentes objetivos, ¿no? O sea que nuestros 4 principios se vinculan con estas 4 imágenes que son pues 4 situaciones diferentes. Uy, mira, aquí se les ha colado un NPC. Vamos a dedicarnos a buscar bugs de estas cosas en los capítulos. No, es broma. Pero, claro, ahora cuidado, ¿vale? Pero simplemente pues le damos a la C y lo que tenemos que hacer es cada robot vincularlo con cada una de las diferentes situaciones, ¿no? Voy a sacarlos todos y lo vamos ahora vinculando. El rojo es el que se dedica a la inclusividad y justo este nos dice que enseñar a la IA el rango de inclusividad para objetos y personas, o sea que es este de aquí, que es este simbolito, por lo que el rojo se queda con la balanza. Luego, el verde es el de transparencia. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, en este de aquí con el escudo es que los coches conozcan diferentes y entiendan diferentes señales de tráfico. Este de aquí del candado nos habla de que la inteligencia artificial oculte información que no deba ser, o sea que se va a ser privacidad seguro, así que el azul va a ser el candado. Luego tenemos este like aquí que lo que nos dice es que añadamos una manera de que las personas puedan entender el código que usa la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ese sería más transparencia. Le vamos a poner el like y el último, que es el de que conozcan diferentes señales de tráfico, se lo vamos a dar al amarillo de seguridad. Y con esto, pues yo creo que podemos ya lanzar el código y ver si se resuelve correctamente. Perfecto, con esto ya hemos enseñado a la inteligencia artificial todos sus principios de responsabilidad imprescindibles y completado la lección, imagino. Además ya no solo eso, sino que pues nuestro agente nos da la opción de que nos va a generar el mundo que queramos si le damos los términos adecuados. Él nos da las opciones de qué ecosistema queremos crear. Vamos a crear un bosque de flores. ¿En qué momento del día? Pues le vamos a decir que en el atardecer. ¿Qué queremos que haya en el espacio? Una ciudad, un monumento, pues un monumento. Y qué queremos que haya, si animales, todo. Vamos a decir que todo, y qué modo de juego queremos, qué tipo de dificultad. Y ya con esto él va a ser capaz de generarnos este mundo, que realmente si os fijáis son todo controles que podemos modificar con comandos, por lo que al final lo que le estamos dando es un input que él puede programar y veis que nos sale arriba el Set Time to Sunset, Building Monument, toda esa información que le hemos volcado para configurar este mundo inicial con los personajes y con todas las criaturas. Y ya con esto hemos sí completado la lección y podemos jugar un rato. Oye, mirad cómo mola el monumento que ha hecho aquí en un momento, ¿eh? Bueno, imagino que si pedimos otro o seleccionamos otro ecosistema será diferente, así que si completáis la lección y probáis otros, pues dejadlo también por los comentarios lo que sucede, que seguro que también es muy interesante. Y evidentemente, como todas las horas del código, si hemos terminado nos podemos conseguir el certificado de haber completado la hora del código o simplemente abandonar la lección y dar por terminado lo que estamos haciendo en este mundo. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo.